Palabra viva. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos los cinturones, vamos a navegar por la palabra de Dios conforme el Espíritu nos guíe en esta noche. Saludar y reiterar el saludo a todos los hermanos que conectan con nosotros a través de la televisión, de la radio, los medios de las redes. Usted está ahí por propósito de Dios, así que disponga su corazón en esta noche para que en este espacio de tiempo juntos tomemos la enseñanza que el Señor nos quiere entregar a todos, porque todos formamos iglesia. Así que una vez más sean bienvenidos y reciba el aplauso en el Señor de la iglesia que está presente aquí, una vez más para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6 y verso 13. Génesis 6 y verso 13. Si usted ha llegado conmigo, es fácil, es el primer libro de la Biblia y el capítulo 6, verso 3. Además, creo que ya es lo que le ponen cosas adentro a la Biblia, y como el culto último fue el del domingo, yo creo que usted anda por ahí, tiene su par de marcas, hablando de Noé, ¿verdad que sí? Bien, dice la palabra de Dios en el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, dice el verso 14, hazte un arca de madera de gofer, y luego el Señor le dio a Noé todos los detalles del arca. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, yo quisiera compartir con ustedes y quiero unirme a lo que siempre el Señor ha estado hablando. En el miércoles tenemos los dos cultos que nos anteceden. El miércoles el Señor nos habló, dentro de las cosas que nos habló y los elementos, nos habló de activar la fe. Nos habló en uno de los apartados, yo diría la mayor parte del mensaje del pastor Franklin Upia, de activar la fe. Y entonces estuvimos viendo el último culto, el domingo, de lo que el Señor nos habló. Y de eso vamos a hablar más en detalle, porque no sé por qué, pero si ha placido el Señor, no sé, creo que hay una razón valedera siempre, y es que el Señor está hablando algo a su iglesia. Por eso yo exhorto a toda la congregación y a todos los consiervos, servidores, de que siempre estemos atentos a que si nosotros entendemos que Dios tiene un mensaje que se lo da a un instrumento, pero es para edificación del cuerpo, porque para eso estableció el Señor los dones, ¿sí o no? Para edificación del cuerpo. Entonces es interesante saber qué está hablando el Señor a su casa. Y así como el pastor manda reflexiones diarias, y él dice, va la 1, va la 2, va la 3, y ok, hace un cierre y comienza otra, pero mientras él continúa, estamos atentos a ver lo que Dios está diciendo sobre ese tema para su casa. Así yo creo que hace el Señor con su iglesia. Es posible que comencemos un mensaje nuevo, es posible que sigamos en el señorío de Cristo, pero creo que independientemente de que sea una serie, un mensaje individual, una pausa, un selat que hace el Señor, estemos todos atentos, porque ¿para quién es el mensaje? Es para su iglesia. Dios siempre escribió cartas, pero las cartas tenían un destinatario, y el propósito realmente de un escrito se logra si el destinatario la recibe y entendió el mensaje de lo que Dios le mandó a decir. Y así escribió Pablo, escribió pues el mismo Jesús a través del apóstol Juan, escribieron cartas y mensajes. Entonces yo comencé a escribir, era como si el Señor me estuviera dictando a través del pastor Rafi el domingo. Y si usted observa, el culto está grabado. Yo pasé gran parte del tiempo, quizás usted... no sé si alguien me malentendía o qué, pero si el Señor me dicta y lo hacía a través de Él. Y como hay cosas que quedaron que no pude terminarla cuando yo iba saliendo, otro misterio de Dios otra vez, de tantos días yo no suelo siempre saludarlo a él de primero, pero me encontré otra vez con el hermano Joel López, lo mismo que la otra vez de aquel matutino.
Y le digo, lo saludo medio rápido, como si yo quisiera salir de él. Porque tenía algo que se me iba a olvidar. Y entonces le digo, no, que el Señor me estaba dictando algo. Y me dice el siervo, ¿y cómo se llamaba el mensaje? Dice el siervo, y eso me ministró de él. Él dijo, porque yo oí el mensaje entero. Yo nunca tampoco comparto eso, creo que sí lo sé del pastor Carlos. No sé cuánto más lo hacen. Solemos venir al segundo culto, pero siempre nos tiramos el primer mensaje. Si usted mide la intención de lo que es darle culto y adoración a Dios, usted dice, ya yo oí el mensaje. De hecho, me lo sé entero, dice usted. Y ya yo sé de qué el pastor habló. Pero eso define, si usted tiene entendimiento de por qué venimos a la iglesia. Hay que adorar a Dios. El culto es para Dios. Y está la palabra, que es parte donde Dios nos sienta y nos hace reflexionar y meditar en ella. Pero yo creo que eso manda una gran enseñanza. Y yo como que quizás por los años que tenemos, pastor y eso, pero ese siervo es un siervo relativamente nuevo en la fe. Y me ministró con eso. Porque habla de una persona que tiene un corazón dispuesto para madurar y que siente es el espíritu de cuando uno se va acercando a Dios. Es que tú quieres conocerle más, es que tú quieres más. Y entonces yo le decía, bueno, pues si le fuéramos a poner un nombre, combinando lo que yo vengo como que se me quedó en el corazón, lo que hablaba el pastor Franklin Upia. Fíjese la realidad, yo venía de Santo Domingo y me cogí un tapón y no pude estar presente, pero sí pude conectar con el mensaje completo a través de los medios. Y entonces quisiera conectar, seguir en eso que Dios ha estado hablando, en esa activación de la fe que nos trajo a través del pastor Franklin y lo que el Señor estuvo compartiendo, que algunas cosas me la dictó a través del pastor Rafi y como rema de Dios quiero leérselo textualmente. Entonces, activando nuestra fe, pero yo quise ponerle, pero en base a lo que Dios ha dicho. Entonces, eso fue lo que yo le decía al hermano Joel. Si fuéramos a ponerle un nombre, sería activando nuestra fe, pero en base a lo que Dios ha dicho. Y lo vamos a ver desde dos esferas. La primera es la fe que se alinea a lo que Dios ha dicho. Y el punto número 2 que vamos a ver es la fe que procura actuar bajo el mismo espíritu de lo que Dios ha dicho. Una cosa es tratar de hacerlo tal y como Dios lo ha dicho, pero que tenga el mismo espíritu, el mismo sentir de Dios. Es decir, a la manera de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, porque allí está la esencia misma del Señor, cuando actuamos a su manera, a su forma, según sus métodos. Comencé por escribir eso, que realmente lo recibí así, como ya hasta los versos iba a buscar. Dice, el ejercicio opuesta por obra de la fe, cuando en el ejercicio opuesta por obra de la fe, cuando actuamos en un modo diferente a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha confirmado, esto no sería más que tentar a Dios. Repito, en el ejercicio opuesta por obra de nuestra fe, cuando nosotros actuamos de un modo diferente a lo que Dios ha dicho, aunque tengamos fe y creamos en Dios, pero si no fue así que Dios dijo, pero hacemos otra cosa, o si hacemos otra cosa diferente a lo que Dios ya confirmó, nosotros estaríamos tratando de hacer cosas en actos de fe, pero lo que estamos haciendo es tentando a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Obligar a Dios a obrar con algo que Él no se ha comprometido. Y tú tienes fe, le buscas en oración, es hasta un buen sentir, es hasta un buen propósito, pero está tratando de doblarle el brazo a Dios. Y a eso llamamos tentar a Dios, obligarlo a operar cuando Él no te ha dicho eso. Y yo veía entonces, mientras el pastor hablaba y comenzaba a ver los personajes por mi mente de manera rápida y seguía con Noé, de que Dios a los hombres le decía, y decía palabra de Jehová, vino a fulano, fulano hazte esto, fulano mira esto. O sea que siempre que el hombre mostró la fe, Dios primero le había dado el mandamiento, Dios primero le había confirmado. Ahora en el proceso era necesario la fe, no lo dudamos. Y vamos a ver entonces, dice, aun cuando por nosotros surge una iniciativa, porque ¿quién dice que no? Que Dios no puede poner algo en tu corazón o que a ti se te ocurra, pero aun cuando surge una iniciativa donde hay que marchar en fe, estamos supuestos a haber orado antes, procurando que Dios o confirme o niegue eso, o lo reafine o lo ajuste dicha petición o deseo. ¿Sí o no? O sea, estamos supuestos, aunque hay un buen sentir, es hasta para el propósito de Dios. Añade, pero
simplemente por saber si es el tiempo de Dios, tenemos que presentarlo ante Dios. Hay cosas que uno dice, oiga, predicar el evangelio no hay que preguntarlo, porque Dios dijo que tenemos que ir a predicar el evangelio. Ya Él lo dijo, es cierto. Lo que ya Dios dijo, entonces ya lo dijo. Ahí tenemos el respaldo eterno y directo de Dios. Pero de esas cosas que pueden ser una idea que surja, un sentimiento, un deseo, que ¿quién dice que no? Porque Dios habla a través de sus siervos. Y vamos a ver entonces parte de lo que el mismo pastor compartió y vamos a ver cómo Dios nos lo mostró también, de cómo Dios respalda realmente cuando alguien tiene el deseo de ir primero a Dios para confirmar y saber que marcha en la aprobación de Dios. Y si dice aquí, yo escribí, y si Dios confirma, entonces estamos seguros de que Él nos respaldará. Dice aquí entonces que Noé, Dios llamó a Noé y le dijo que hazte un arca de madera de gofer y le dio todos los detalles del arca, de tanto codo, de tantos pisos, de 3 pisos, con una ventana que tenga que, todas las cosas le dijo. Pero ya Dios le dijo, ciertamente la fe de Noé es de las incomparables de toda la palabra de Dios, al lado de otros hombres que le creyeron a Dios, que pusieron su fe, esperanza contra esperanza. Se hace cálculo de unos 120 años que Noé salía. Yo me imagino a Noé que salía todos los días a la casa. Viene diluvio, viene diluvio, viene diluvio. Usted sabe lo que es cientos de años programando eso. Y cuando él tenía 600 de edad, fue que más o menos ocurre el asunto. Oiga, eso es fe. ¿Cómo mostró Noé la fe en el proceso? Porque él se mantenía creyendo. Es la fe que se mantiene creyendo. Eso es fe. La fe constante. Pero Dios, ¿en qué él tenía fe? ¿En qué él tenía? Eso es lo delicado, mis hermanos. Que nosotros podemos entonces sentir que no tenemos una respuesta de Dios, porque ciertamente tenemos fe y andamos en los principios de la fe. Pero quizás verificar si Dios ha dado mandamientos sobre eso. Y si es en el surgimiento de un sentir, de una buena idea que añade al propósito, mínimo confirmarlo delante de Dios. Amén, mis hermanos. Dice el verso 22 del mismo 6, dice, y lo hizo así Noé. Oiga cómo va el asunto. Recuerden que el pastor nos ilustró de Noé. Yo simplemente estoy buscando algunos de los versos para leerlo, porque por el tiempo los domingos no es tan fácil hacer el recorrido. Pero fíjense cómo fue el mandamiento de Dios y lo que fue haciendo Noé. Entonces dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si usted ve, mire, observe eso, mire, vea. El pulso normal de uno no es así. Es que no es fácil estar aquí arriba. Y Carlos lo sabe. No solamente porque el pulso no es así, mi hermano. El pulso no es así. Pero lo sabe Jehová, que tenemos en el corazón el anhelo de transmitir lo que Él meditaba ahí y si no esperaba que fuera tan pronto, hermano Joel. Siempre uno va poniendo, hay muchos remas que uno en la iglesia. Y por eso lo importante, señores, mire, hay unos detalles. Nada como venir presenciar al culto, la adoración, el espacio de coinonía con los hermanos, estar en vivo. Si viene la presencia de Dios, no quisiera que me la cuenten. Pero hay mensajes que hay que revisarlo. Y tenemos esa disponibilidad en las manos. Y usted lo adelanta y lo atrasa. Es una chulería, es una bendición de parte de Dios. Y el mensaje del domingo, yo no sé, porque sabe Dios cómo ministra el corazón de cada uno, pero fue una bendición para mí. Una bendición, algo espectacular. Dice aquí que hizo él como Dios le mandó. Vamos a Génesis 7, ahí mismo, del un chin para adelante, y vamos al verso 1. Estamos aquí diciendo que hay que activar nuestra fe, pero ¿en base a qué? En base a lo que Dios ha dicho, y no habrá pérdida. Solamente que tenemos que hacer es disponer el corazón para que Dios lo haga, para que Dios obre. Amén. Entonces, Génesis 7, dice el verso 1. Y dijo luego Jehová a Noé. Ya vamos dando, fíjense que Dios le dijo ese día, el arca. Pero ¿qué ha hecho Dios y qué ha mostrado a través de Moisés, a través de Abraham? Josué ni se diga en cada batalla. Que Dios le dio el propósito general, pero había que ir cada día delante de Dios.
Porque Dios sabe que el hombre se desenfoca fácil, que si le entrega el paquete completo, ya ni busca a Dios. Y sabe Dios, no solamente para que le adoremos y nos acerquemos, que el hombre fue creado por Él para que funcione con Dios en el centro y para habitar bajo su total dependencia. ¿Cuál es la forma de que un propósito de Dios no se te diga todo completo? Primero, porque tiene que ejercitar la fe y luego ponerla activa por obra, pero porque es necesario que habitemos bajo la dependencia de Dios cada día. Por eso tenemos que orar diario, porque cada día tenemos algo que añadir al propósito de Dios. O sea, no podemos generalizarlo, el propósito hay que darle un drill down, un detalle a detalle, y no diga lo otro lo que ve en redes. Detalle a detalle, Dios te da el propósito. Y también al por mayor. Miren, dice aquí, e hizo Noé, entra al arca, tú y tu casa. ¿A quiénes que entren? Él y toda su casa. Dios tiene cuidado de la casa de aquellos que ponen por obra el mandamiento de Jehová. Entra en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Wow! ¡Qué palabra! Señores, nosotros estamos en una generación interesante, ¿eh? Estamos en una generación interesante, donde nada es nada, donde laissez-faire le llamaban un estilo de liderazgo. Es donde tú dejas que todo el mundo haga lo que quiera y lo que le da la gana, y las reglas cada día son menos y todo se puede. Y de cada grupo, oiga lo interesante de esto, aunque no es bueno, tú vas a encontrar millones, miles. Métete en el grupo que tú quieres y vas a encontrar miles. Lo que hace que tú no te sientas solo y tú te puedas quedar ahí, porque hay demasiado con eso y con aquello. O sea, es interesante la época que vivimos. Pero dice que en medio de cualquier generación, así como Dios vio a Noé y toda su casa lo vio justo delante de él y con agrado. El verso 5, salto del 1 al 5, porque quiero ver el mandamiento de Dios a Noé y lo que él iba haciendo. Dice el verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 15 entonces, dale para abajo ahí mismo al 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Vinieron con Noé. 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Jehová. Oiga, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el éxito, el punto clave de garantía de éxito de Noé? Que él oyó el mandamiento, pero iba obrando ¿cómo? Paso por paso. Y eso fue largo, ese proceso. Oiga, solamente cuando llegó el día de entrar al arca, entraron todos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que hubo que esperar 7 días ahí trancado y no cayó una gota de agua. Y lo grande que dice Dios, que cuando dice la palabra, y vinieron como le habían mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Pregunta para la iglesia. Cuando usted esté por ahí contestando preguntas, entren al arca, tú y tu familia, y los animales que te dije de 2 en 2. E hizo Noé como Dios le dijo, y vino Jehová ¡pum! Y cerró el arca. ¿Y sabía usted que después que Dios cerró el arca, no cayó una gota de agua? Y dice la palabra que pasaron 7 días, y después en los 7 días fue que llovió, y duraron los 40 días lloviendo. Y después para que se erradicara fueron más de 150 días allá en lo más alto. Oiga eso, Dios llevó el arca a donde estaba el monte más alto, allá. Era la única forma, porque Dios trabaja en la espiritualidad, pero te lo dejan ver en la naturalidad. El arca estaba allá arriba, era la forma de que ellos no se ahogaran, ¿verdad que sí? Y la mano de Dios era que la sostenía y la preservaba, pero había el respaldo de Dios. ¿Por qué estaba el respaldo de Dios? En una fe que no cabe duda que Él la ponía prácticamente por obra, porque ya estamos avanzados a los 100 y pico de años, nos voy anunciando, es que llegó el día del diluvio. Y para más fe, pasaron unos días trancados en el arca y no había diluvio. No es seguro tenía herramientas para romper una puerta y salir de ahí. ¿Por qué entonces? Pero si Jehová cierra una puerta, no hay nadie que la abra. Y si Jehová abre una puerta, no hay nadie que la cierre. Amén. Seguimos con Noé, capítulo 18 de Génesis, y vamos a ir al verso 15. Génesis 18, verso 15. Dice la palabra de Dios, los buscadores allá arriba
los vamos llevando rápido hoy porque estamos tomando los versos puntuales para la enseñanza, que ya Dios nos dijo que vamos a activar nuestra fe, pero en base a lo que Dios nos ha dicho. Génesis 8:15 dice, entonces habló Dios a Noé. Pues si ya Dios le dijo que era un arca el primer día, ¿cómo es que Dios se mantiene hablando? Tiene que ser 8:15, tengo yo. Sí, 8:15. 8:15, porque vamos en secuencia, estábamos en el 7 y ahí mismo sigue Dios. Pero fíjense algo, Dios le dijo ya lo del arca y que venía el diluvio y que iba a terminar la tierra por la maldad y todo eso. Hay veces que nosotros cogemos el mensaje de Dios y lo generalizamos y jamás consultamos a Dios. Ahí el cómo entonces. Pero lo más importante a Dios, más que hacer lo que Dios dijo, es cómo Dios lo dijo. Porque ahí es que está la belleza de la obediencia, del proceso de Dios para Él transformar tu vida y llevarte a la dimensión de Él. Recuérdense que en el proceso Dios nos está transformando a nosotros, está cumpliendo su propósito y servimos de instrumento para otros. Son múltiples cosas que se tratan en el proceso de Dios. Entonces habló Dios a Noé y le dijo, sal de tu arca, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos. Lo preservó a todos, las mujeres de tus hijos contigo. Eso es el verso 16. Voy a saltar al 20, sigue ahí mismo, que está ahí mismo de cerca. Ya están saliendo del arca, ya pasó el diluvio. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjense que esas palabras de limpieza también denotan de cómo consideraba Noé cuando él iba a ofrendar algo a Dios. Pero no solamente eso, que Dios le dijo que él se llevó del mandamiento, operó en una fe activa, pero después vino con gratitud delante de Dios. Y eso es interesante. Y entonces, dice el 21, ofreció un holocausto en altar. Dice el 21, y percibió Jehová ¿cómo? Olor grato. ¿Por qué Dios percibió olor grato? O sea, se agradó. Porque hizo Noé conforme a lo que Dios le había mandado. ¿Cree usted que hay posibilidades de fallar en el ejercicio de nuestra fe? De ponerla por obra, de ponerla en práctica. Cuando obramos de esa manera, no la hay. Porque es que Dios tiene compromiso con su palabra. Moisés fue aún mucho más astuto y le dijo, Señor, no deje perecer este pueblo aquí, porque ¿qué van a decir en Egipto? Que el hombre que sacó al pueblo lo trajo para matarlo. ¿Qué van a decir de ti? Fue fuerte Moisés. Fue a los atributos propios y Dios lo escuchó, porque a pesar de todo Dios sabía, recuérdense que Dios no puede ser manipulado ni engañado. Él sabía porque Moisés lo mostró reiteradas veces que tenía el sentir por el propósito de Dios y que amaba a ese pueblo. No fue solamente un chantaje. Amén. Entonces dice que percibió olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso pudiera traducirse que Dios dice, mira, si me llevo del hombre, oye, si yo me llevo del hombre, que yo sé ya todo lo que va a ser capaz de hacer, no vamos a poder cumplir el propósito en la misma humanidad, ni va a venir el plan de redención. No puedo llevarme del hombre. Y ni volveré más a destruir todo el ser viviente. Y le dijo Dios, ahí ya te saben que puso el arco iris que usted ve que sale, como una señal de esa palabra que Dios dijo ahí. Lo dice más para abajo, búsquelo. Con la palabra arco iris. No dije que hay que traducirlo, no. Esa señal del arco iris es para que cada vez que vamos a eso nos recordemos de esa promesa que Dios le hizo en Noé. Génesis 9 entonces, en el verso 1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo cómo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué hizo Dios después que Noé escuchó la voz de Dios, obró en el mandamiento de Dios, ejecutó, tuvo gratitud, hizo un holocausto, una ofrenda a Dios? Dios le mostró que se agradó, que dijo, ahora Noé recibe de parte de Dios, y lo bendijo a él y a su familia. Amén, mis hermanos. Entonces, todo lo que se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Dijimos que íbamos a ver la parte 1, que era, dice aquí, la fe cuando se alinea a lo que Dios ha dicho. Amén. Eso fue lo que nos mostró Noé, la fe alineada a lo que Dios ha dicho. La parte 2 es la otra pregunta que vamos a darle respuesta, o el otro elemento del cual vamos a ver la enseñanza de Dios en esta noche.
La fe que procura actuar, que se alinea a lo de Dios, pero que cuida tanto y cela hacerlo en el mismo espíritu de Dios, a la manera de Dios, porque esa es su esencia, hacerlo como si fuera Él, como que lo ha sentido, de manera que no intervengan, como dijo por allá el apóstol Santiago en el capítulo 4 del verso 1, que no intervengan nuestras pasiones y deseos que están entre nosotros, aún a la hora de orar o a la hora de poner por obra la fe o el mandamiento de Dios, que no intervengan, que no seamos traicionados por nuestras propias pasiones, sino que lo hagamos en el mismo espíritu de Dios y bajo la esencia de Dios. Y ahora sí voy a compartir algo con ustedes. El domingo el pastor hablaba del templo y yo comencé a escribir algunas cosas sobre eso. Todo surge como un deseo, voy a leer algunas cosas, les dije, surge como deseo puesto en el corazón de alguien. Siempre el pastor nos ha compartido que una vez Dios puso en el corazón del pastor Francis Abreu, que aquí está con nosotros, ver ese lugar como algo de propósito para Dios. Pero un deseo no deja de ser más que un deseo. Dijimos que si bien es cierto que obramos con una fe activa en base a lo que Dios ha dicho, surgen inquietudes del espíritu, deseos que pueden ser realmente propósito de Dios, pero queda de nosotros una gran responsabilidad, que es ir delante del trono de Dios para confirmar eso. Y de ahí se comenzó a tejer una historia. Miremos una vez más el espíritu, entonces, de este grupo, que esto es real, esto es una historia real que estoy remembrando y viendo la conexión con la palabra de esta noche y viendo incluso lo que Dios está haciendo ahora. Hubo un espíritu que se activó de intercesión para ese propósito y el pastor lo ha narrado. O sea, Dios poniendo lo que yo decía en el último mensaje incluso. Yo decía, Pastor Francis, que salíamos de una reunión, ¿sabe lo que yo veía de Dios? ¿Qué es lo que es la intercesión? Que como Dios, tú no le estás informando nada nuevo en las oraciones, porque Él es el omnisciente y lo sabe todo. Ni es cierto que yo pueda tener un sentimiento mayor que la misericordia de Dios para pedir por alguien. Dios me está diciendo a mí, cuando yo siento eso en mi corazón, que es que Él tiene eso más fuerte que yo y lo pone en mi corazón para que yo interceda delante de Él. Me dice, me comunica cuál es el sentir de Dios y me hace parte de Él, porque somos uno con Dios, dice Jesús. Amén. Y ese es el espíritu de la intercesión. Entonces yo vengo ahora e intercedo por otro, pero es de algo que está en el corazón de Dios. Entonces ahí se ponía de manifiesto ese espíritu de intercesión de algo que estaba en el corazón de alguien como propósito divino de Dios, para que vayamos a interceder por esto ante Él y marchemos en la certeza de que aunque luce como un deseo, Dios lo confirma. Dios lo confirma si es voluntad suya. Si no, ¿Dios qué hace? Reniega eso, o le hace algunos ajusticos, o simplemente no dice nada. Muchas veces creemos que Dios no ha escuchado nuestra oración porque Él no ha contestado nada. La otra cosa por la que creemos que Dios no ha escuchado nuestra oración es porque nos contesta con un no. Pero Dios puede decir que no. Señores, pero el apóstol Pablo dice, y 3 veces he orado delante de ti para que me quite este aguijón. Y me dijiste que no. Bástate, Pablo, porque mi gracia, porque en medio de tu debilidad, mi poder se fortalece, se perfecciona. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Pero si esto es así, cada vez que yo veo una debilidad en mí, ya yo voy a ver la ejecución del poder de Dios. Oiga, eso fue una revelación terrible. Eso es lo que él dice al final, Pablo. No, pero entonces si es así, yo me voy a gloriar en mis debilidades, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque es un rema que conecta. Porque Dios ha dicho que si hay debilidad en mí, es porque se va a perfeccionar. Y va a venir más perfección que en aquello que yo soy fuerte. Oiga eso. Claro, porque en lo que es fuerte, fácilmente tú ni le das la gloria a Dios. Tú dices que por tus méritos, por tus dones y talentos, que te lo dio Dios, pero se le olvida a uno. Y nos pasa a todos. Pero en lo que tú eres débil, que tú sabes que no fuiste tú dices, no, pero esto no pudo haber sido yo. Esto fue Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, tú dices, guay, ¿cómo tú te vas a...? Es por lo que Dios ha dicho, es lo mismo que estamos diciendo. La fe puesta por obra, pero en base a lo que Dios ha dicho. Dios le dijo que se iba a perfeccionar. Entonces, no hay forma de Dios estar de acuerdo con algo que no sea su voluntad.
Entonces ellos fueron a Dios. ¿Quiénes son ellos? Yo estoy hablando del pastor Rafi, el grupo que yo ni estaba, ni muchos no estábamos, de un grupito. No estoy hablando de una historieta, estoy hablando de un hecho real. Ellos fueron a Dios, pero fueron a Dios ¿para qué? Para que Dios le confirme, o para que niegue eso, o para que lo ajuste. Y hubo que hacer mucho ajuste aquí. Yo recuerdo cuando se partían esas sillas, que cada día yo venía anotándolas. ¿Cuántas se partirán hoy? Señor, ha sido una historia bella, hermosa. Habría que ser parte de ella para usted contarla, vivirla. Y fíjense que esto conecta porque celebramos 25 años de haber entrado a este templo y eso merece toda la gloria y toda la honra para Dios. Por eso Dios ha querido que duremos varios días celebrando esos 25 años y hablemos y rememoremos, porque no ha sido poca cosa. Es que cuando yo veía lo que él decía, y mire que el pastor Rafi ha narrado varias veces elementos, pero el domingo hubo como algo especial y parece que Dios lo tenía reservado para celebrar un cuarto de un siglo. Sabe el Señor hasta que Cristo venga, que se mantenga esa obra fiel ante el Señor. Entonces, pero en esto hay que disponer el corazón. Ellos vinieron a orar para que Dios dijera lo que quisiera. Pero ¿y dónde está otra cosita? Hay que tener el corazón dispuesto para aceptar la respuesta de Dios. Hay cuando Dios dice que no. Que a veces yo insisto, hermano, hay veces, oiga, el Espíritu da testimonio al Espíritu suyo y al mío. Hay veces que no sabemos, hay confusión. Y la ausencia de paz te dice que realmente hay que seguir preguntando y hay que seguir orando. Lo hicieron los hombres de Dios. Pero hay veces que ya tú estás confirmado hace rato. Y tú insistes a ver si cambia el mandamiento de Dios. Y no quisiera yo que Dios me haga como Balaán, que entonces, pues ok, te dije que quiénes son esos que están ahí, que buscan aquí, ya tú sabes que no estoy de acuerdo. Y me sigue consultando sobre el asunto. Pues vete entonces. Porque ya yo no tengo más respuesta. Yo te di la respuesta, dice el Señor. Hay muchas veces, y eso no es que usted se lo pregunte a nadie, es que es cuando es el Espíritu, llega una paz, aún en aquello que Dios te dijo que no, porque tú sabes que fue Dios. Wow, no me convenía y tú lo recibes en paz. Entonces, dice aquí, cito algo que dijo el pastor Rafi, nunca pusimos nuestra confianza ni en ningunos políticos que nos iban a ayudar. Usted sabe que siempre ayuda, incluso no políticos puntuales, el gobierno, el país. Se hacen muchas obras congregacionales en el país. Y qué bueno, porque eso ayuda a que avance la fe. Pero en este caso, dice él, no estaba nuestra confianza en recibir ayuda de ellos, ni en empresarios que en ese momento había en la iglesia, sino que vinimos a orar a este lugar con la certeza, eso es fe, de que Dios era poderoso para dárnoslo. Usted puede ir al mensaje y va a ver que él dijo eso textualmente. Yo dije, wow, este hombre nos está definiendo cuál es la actitud cuando uno va a orar delante de Dios. No es yo llevarle una lista de peticiones a Dios para que Él sea mimoso o mesero divino y me complazca todas las peticiones y todo lo que yo le pida. Señor, tráeme esto, tráeme un agua, tráeme una comida. Sino que yo lo que considero es que Dios tiene el poder suficiente, primero para evaluar si esa petición me conviene delante de Él, para Él decirme si sí o si no, y que Él es poderoso. O sea, yo le estoy manifestando mi confianza. Por eso, aunque Dios sabe las cosas, pero hay una expresión de confianza al ir delante de Dios y expresarle aún nuestra petición del corazón. Porque dice que Él habría de complacer nuestras peticiones del corazón, pero dice cuáles también. Las que no fallan, aquellas que van conforme a lo que Dios ha mandado. Muy difícil que a usted se le vaya a ocurrir algo que Dios ya no lo dijo en la Biblia. Oiga, tiene que conectar por algún lado. De hecho, esa es la certeza, la garantía de la confirmación que usted tiene. Cuando usted ve que eso se añade a lo que ha dicho Dios en su palabra. Si Dios no dijo manada, mi hermano, era porque no necesitábamos manada. Pero sí vemos que Él revela y añade revelación extendida conforme pasa el tiempo y los años. Sobre esta misma historia, yo vi una revelación 3D extendida el domingo. Y mire que hemos hablado varias veces de ella. Pero se lo tenía reservado a Dios para celebrar. Y que la iglesia no crea que esto fue fortuito, que esto fue al azar, que esto fue en un abrir y cerrar de ojos. Hubo un proceso que nadie se va a gloriar de él. Al contrario, son honrados los que han sido partícipes, los que han contribuido, los que Dios lo usó. Pero que Dios no quiere que se nos olvide, señores. Mire, el que se aferra de la historia que hemos pasado aquí, no se va nunca del Evangelio.
No digo de esta casa porque Dios puede moverlo. Dios está formando gente, está enseñando gente y sabe Jehová. Felipe estaba bien y lo mandaron para un sitio y después apareció en otro sitio. Y para eso fueron todos los discípulos. Pero sí, para que usted preserve lo que Dios ha hecho y valore aún lo que ha hecho a través de esta casa. Y tenga la gratitud, aunque estemos lejos, yo puedo tener gratitud, como dice la palabra, en aquel que me constituyó. Y aunque yo me vaya, mire, yo puedo mandar que sea 5 libras de arroz para la Dorca. Eso soy yo que estoy diciendo. No se lo estoy diciendo a ustedes. Porque eso es gratitud. Y si doy, es como decía el pastor esta mañana, ayer en Bálsamo del Cielo. Si usted da, es porque Dios le dio, mi hermano. Es porque ya Dios le dio, es porque usted tiene. Entonces, dijo el pastor, vinimos a orar durante muchos días. Fueron varios días. Eso significa que había una intención de confirmar si ese deseo, si ese acto de saber que lo que Dios estaba diciendo era posible. ¿Y cuál era la fe puesta por obra aquí, en este escenario que estamos narrando? ¿Cuál fue la fe puesta por obra? Bueno, precisamente, había una idea, se quería confirmar, pero ¿cómo ponían ellos la fe puesta por obra? Prácticamente en base a lo que Dios confirmaría o había puesto en el corazón de este hombre. Precisamente el venir cada día, la fe constante, la fe que continuaba, creyendo con unos, dice el pastor, con unos pocos hermanitos que creían, mientras otros pensaban que yo estaba loco. ¿No fue eso lo que pasó con Noé ahorita? No fue eso lo que pasó con Noé, con unos pocos hermanitos que quizás se limitó a su familia. Quizás Noé, usted diría, bueno, Noé tenía autoridad sobre sus hijos, pero ellos eran casados. Ellos pudieran estar independientes. De hecho, cuando salió Abraham, hubo uno de los hermanos que se quedó allá en Ur. Nicor se quedó allá en Ur. Arán había muerto y Abraham fue el que salió con su papá, Taré. Era independiente, él decidió quedarse. Estos hijos pudieron haberse quedado. Pero Dios dijo que con unos pocos, y unos pocos tenía el pastor Rafi, así como Noé. Dice, Dios para preservar la raza humana, eso lo dijo el pastor el domingo, usó la fe de Noé puesta por obra, y eso se llama obediencia. Pero la fe, ¿en qué fue que ellos pusieron? ¿O en quién? La fe en lo que Dios había dicho o en lo que Dios le había mandado hacer a Noé. Decía el pastor, usted podrá decir que tiene mucha fe, pero si no es puesta por obra, si no obedece, entonces usted no tiene nada. Usted no cree nada. No le cree a Dios, porque es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Creemos que Dios existe, creemos que Él es poderoso, incluso hemos visto los favores de Dios. Pero tomar una palabra del mandamiento de Dios y vivir un proceso y comenzar a obrar sin ver que nada está sucediendo, incluso cosas contrarias a lo que tuviera que pasar para que eso se confirmara, y usted seguir y mantenerse ahí. Mire que el pastor nos dijo que lo metieron preso y que salió a buscar hermano y toda esa cosa. Esa parte no lo dijo, que lo encontraron orando ahí sin papel y sin nada. ¿Y qué hace usted ahí de madrugada? Y se lo llevaron hasta que pudo demostrar que era en esta intención de oración que estaba. Poniendo la fe por obra estaba el pastor en ese momento. Entonces no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo entiendo, mis hermanos, que en ese pueblo de Noé muchos creían en Dios. ¿Usted cree que nada más era Noé y su familia? Muchísima gente debió creer en Dios. Esa historia se venía narrando. Es más, yo creo que en términos relativos había un mayor % de creyentes que lo que pudiéramos medir ahora en sociedad cualquiera alguna de este mundo. Porque antes, incluso, fíjense que cuando decían las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, todo el mundo iban hasta los que no creían, porque nada más había esa fiesta. Ahora usted se va para una discoteca, el otro para un resort. Ahora se puede tomar difícil realmente, porque tiene más opciones para desvirtuarse, para alejarse de Dios. Pero antes iban hasta los impíos, hasta los incircuncisos, los incrédulos. Iba todo el mundo para la fiesta. Eso me dice a mí que había muchos más creyentes, pero unos pocos creyeron a Noé. Cuando estaba el CCBS en esa época, Pastor Rafi,
Si eran iglesia era porque todos estaban creyendo en Dios. No me digo, mire, una de las cosas que yo predico a mis amigos, sobre todo de confianza, porque a lo que uno tiene más confianza, como que uno le dice más directo, pero por confianza, no es por darle. Pero mira, el Señor, yo me he dado cuenta, es tan hermoso que Él no obliga a nadie. Aún a los Jonás que Él tiene predestinado para que le sirvan, que se vayan y brinquen y pataleen y lo traigan. Aún así, porque el Señor es poderoso para hacer muchísimas cosas. Y Él opera en la libertad, en el libre albedrío, en el ejercicio de tu voluntad delante de Él. Entonces, no es necesario que si yo voy a estar en los caminos de Dios, yo esté con una falsa, con una hipocresía. O sea, ¿usted sabe por qué que el Señor le decía hipócritas a los fariseos? Porque era una palabra griega que significa actuar, hipocritase, algo así. Es de ahí que viene la palabra, que incluso quiere decir payaso. ¿Usted sabe qué era lo que Jesús le decía cuando decía hipócritas? Ustedes lo que están es actuando. Ustedes son unos payasos, así dice en el diccionario. Ustedes son unos payasos. ¿Qué es hipocresía? Es actuar en el griego. Entonces no era como nosotros hemos visto la palabra, que es ofensiva. Y le dice, mira, buen hipócrita. No era así, era una palabra normal que significa actuar. ¿Y qué es actuar? Simular, que probablemente no es ninguna realidad. Que tú estás mostrando, hay gente que hasta que llora actuando, oye, y se aprende a actuar, ¿eh? Bueno, hay profesiones. Oye, eso es maravilloso, no le digo que no. Pero en Dios, ¿cómo le vamos a actuar si Dios conoce todas las cosas? Entonces, mis hermanos, yo entiendo que había un grupo que acompañaba al pastor, que estaban firmes en la iglesia, que tenían la creencia de Dios, pero a la hora del lunes, a la hora de activar la fe, en base a lo que Dios ha dicho, o en base a lo que queríamos confirmar, solo aparece un grupito. Y esa historia yo no estaba, pero yo tuve cuando compramos el templo. Que el pastor Carlos y yo estábamos haciendo maestría y hasta se nos dio el privilegio de hacer los cálculos y cómo iban a hacer los pagos y todo eso. Y ciertamente que fue así, que cuando el pastor anunció se fue, no sé cuánto por ciento se fue. Y teníamos que buscar un dinero grande en un mes. Y vi los 10 pagos que eran anuales, la mano de Dios, de una manera, oye, yo digo, y la iglesia se podrá olvidar de eso. Es por eso que nosotros no recibimos cosas de Dios ya entonces, porque que oiga, eso eran milagros, mira, ni las plagas de Egipto eran tan milagrosas como eso. Señores, cada vez, y en diciembre todavía no había un 15%, estamos hablando de millones, donde todo entraba por una iglesia, donde ganábamos menos toditos. Éramos menos también, era algo sorprendente, sobrenatural. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de eso en estos 25 años? No hay forma que nos olvidemos de eso, mis hermanos. Pero hay hermanos que se han acercado a la congregación. Y si Dios le insertó aquí, ya usted es parte de esta historia. Ya usted es coheredero. Aún, y qué bueno que usted vino en los beneficios. Silla cómoda, airecito. Hey, Dios ha sido más bueno con lo que se han añadido ahora. Pero quién sabe, cuando dice el pastor Frank, cuando usted ve la honra por la que Dios nos pasó, aunque hubo que piquete piso, no hay forma. Hemos sido altamente honrados. Hablaba el pastor entonces de la fe que acciona en ese entonces, el domingo, y mencionó a Pedro. Y con esto quiero ir concluyendo, deteniéndonos a ver un hombre que ponía la fe puesta en práctica, pero que yo quisiera en esta noche que alguien se vaya con la fe de Pedro. Yo quisiera su atención especial en estos últimos minutos, porque el pastor dijo, Pedro y Juan fueron a orar, como era costumbre, la fe puesta por obra. Iban a orar todos los días, la fe accionando, y decía que iban todos los días, a las 3 de la tarde iban todos los días. Y había un cojo de nacimiento allí, en esta historia. Subían todos los días a orar. Dice aquí, ¿quiénes iban? Pedro y Juan. Es importante eso. Pedro y Juan. El Hijo amado acompañaba a Pedro. El que se recostaba en el corazón de Jesús. Quizás el que más le conocía. Pero vamos a ver algo interesante. Pero comienza diciendo ya el verso 6. De Hechos 3. Si lo quieren buscar, Hechos 3. Es bueno que lo busquen porque a ustedes se les va a inyectar esto. Es leyéndolo y viendo y tú dices, wow, pero fue verdad.
Yo siempre he leído la historia, pero yo veo que aquí dice, más Pedro fue el que dijo. Este hombre como que tiene un carácter que quizá era agresivo, sangriento, pero cuidado si a Dios le gustan esas personas que ponen la fe en práctica, sobre todo con lo que Dios ha dicho, porque con eso Dios llega lejos. Es probable, como decía el pastor, que reconozcamos a Dios, que en un momento no lo reconozcamos, que después sí sepamos, pues Jesús, pero que tampoco hagamos nada. ¿Y qué hace Dios con eso? Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, hay que tener fe para decir eso. Nosotros lo leemos como una historia bíblica, pero mi hermano, usted, mire, aunque sea solo, se me da con practicar eso a veces, cuando ni siquiera hay ni un hermano de la iglesia, porque usted tiene vergüenza, usted tiene como que va a fallar, como que Dios, por eso es que no hacemos nada, o que Dios no hace nada a través de nosotros. Pero si Anaíri no me está viendo o algo, y yo estoy en un sitio lejos por allá, yo digo, déjame ver aquí, porque si Dios es conmigo y el Señor se agrada de mí, yo voy a orar, y si no se sanó, me quedo calladito. Pero Dios sabe el corazón, mi hermano. Dios conoce el corazón. Hay una buena intención, pero todavía estamos hipócritas, estamos actuando. Y yo no quisiera que Dios me diga, payaso, no se va a parar. ¿Qué es lo que quiere decir hipócrita? Payaso. No relajo, vaya al diccionario. Entonces dice, después oró, dice aquí el pastor, es importante notar que después que él oró y puso la fe por obra, le dio la mano para que se parara. Miren, nosotros muchas veces se nos dificulta confrontar el mal porque de acuerdo a los métodos de Dios, el pecado se confronta con la verdad, pero con misericordia. Muchas veces porque yo no quiero caerle mal al otro. Muchas veces porque no quiero dejar de ser aceptado en esos grupos. Pero cuando nosotros hacemos eso, no amamos a ese hermano. Dejarlo que se lo lleve quien lo trajo, por yo no decirle nada y seguir confabulado y en congratulación con él, es una paz superficial la que sentimos entre él y yo. Pero yo sé que tengo una inquietud porque hay algo malo y yo no me atrevo a decírselo. Ahora, ¿qué es otro paso? Quizá yo tengo el carácter para decírselo, pero como yo sé que la palabra de Dios me dice que yo debo ayudarle, que no solamente le diga lo que es, entonces yo no quiero ese compromiso. No, que se lo lleve quien sea. Pero la palabra dice que si tú no le dices y le pasa algo, la sangre será demandada de ti. Ahora, si tú le dices y él escucha el consejo, no es que ya tú dices, bueno, ya yo cumplí, Señor. Ay, Dios te prueba también ahí, porque Dios te pone recursos y métodos para que tú le sigas ayudando y le tienda la mano y lo ayudes realmente a ver si era verdad que tú tenías en la intercesión por ese varón el mismo sentir que Dios quiere sacarlo de ahí, pero se ha valido a través de ti, porque Dios le ha placido hacer las cosas a través de nosotros, sus instrumentos. Y vimos nosotros la otra vez que para ser instrumento de Dios hay que estar bien afinaditos. No es suficiente decir que creo en la palabra, dijo el pastor. Es necesario actuar con evidencia de esa fe. Vemos luego cómo Pedro le dio la gloria a Dios. Puntos importantes de Pedro. Porque pueden suceder todas esas cosas, pero que nunca se nos olvide darle la gloria a Dios. Y el pastor, que realmente fue algo tremendo, dijo, yo no trabajo para una empresa. Yo trabajo para mi Señor. Incluso nos recordó, y es bueno que lo tengamos ahí, que realmente el ministerio anda para arriba y para abajo conmigo. Y esa sí es una verdad que tenemos que asimilar. Oiga, yo ando con mi ministerio para el trabajo, para la iglesia, para la escuela, para mi casa. Yo debo andar con el ministerio porque a mí me llamó Dios. Pero si hay algo que nosotros debemos aceptar, mis hermanos, es que nosotros sabemos separar las cosas de Dios con que nuestra vida cotidiana de una manera sorprendente. De una manera que pasamos soslayados por algunos lugares, o sea, desapercibidos, ni nos notan. No es que estemos hablando, ni que siempre Dios, sino que tú tienes que estar listo para no negar a tu Dios, donde quiera que estemos. Pero tenemos una capacidad que hasta la gente nos conocen cristianos en la iglesia y en los otros lugares no. Y Dios se va a proveer. Fue a los cristianos que se le dijo, ustedes son cristianos. Fue a los que negaron a Cristo, como Pedro aquella vez, que le dijo, es que ustedes actúan como Él. Eso va a salir. No es que
donde quiera que yo llegue ahora, sin darme la oportunidad, voy a irrumpir el escenario, me voy a poner adelante, voy a comer. No, Dios se va a proveer, pero que nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto para andar con nuestro ministerio al hombro, donde quiera que andemos. No a dejarlo en la casa o cuando yo vuelva para la iglesia, porque es una vida de integridad en el Señor, es una sola. Entonces, dijo el pastor que si querían, vieran al personaje de Daniel, y si usted se va al mensaje en 1 hora y 52 minutos, él habló de Daniel ahí. Una cosa es ver al Señor y otra cosa es reconocerle, y con esto termino viendo a Pedro. Y la otra es, que es la que yo quiero mostrar con Pedro, después de esa. Una cosa es ver al Señor, otra cosa es reconocerle, y después marchar por el Señor, poner la fe por obra, poner esa fe de lo que Él me ha dicho. Dice aquí que María Magdalena no reconoció al Señor al verle. Y dijo, y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso fue Juan 20 que el pastor leyó. Y en el verso 14 decía, y vio Jesús que ella estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Luego Jesús le dijo, María. Y ella entonces se volteó, escuchó la voz de Dios. Supo que era la voz de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz. Esa mujer andaba detrás de Jesús, eso es innegable. Esa mujer andaba detrás de Jesús. María Magdalena, ¿es la misma mujer esta del perfume, pastor? Vamos a suponer que es la misma, María. ¿Sabe cómo dice la palabra que Dios honró ese acto? Dice, y donde quiera que se hable del evangelio, se mencionará ese acto de esa mujer. Y busque los 4 evangelios y la historia está en los 4 evangelios, la del perfume que derramó sobre los pies del Señor. O sea, lo que quiero decir es que no es cualquier mujer, es que ella andaba por agradar al Señor, pero en un momento no la reconoció, que nos puede pasar a todos en un momento. Por eso tenemos que estar dispuestos para que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. Entonces ella le dijo, Raboni, o sea, maestro, pero eres tú. Y entonces ya usted sabe que ahí le dijo, no, todavía no me toque, que no he ido al Padre, pero voy a decirle a los otros. Detengámonos brevemente en Pedro. Y como Pedro ponía por obra la fe activa, que iba más allá. Esta no lo reconoció, después lo reconoció, pero lo de Pedro era impresionante. Miren, cuando Pedro, voy a parafrasear, Jesús camina sobre las aguas, Mateo 14. Cuando Jesús camina sobre las aguas, miren, ya ahí había ocurrido el milagro de los panes y los peces. El pastor en un mensaje no hace mucho, creo que 2 domingos, habló bastante de cómo Dios le dijo, váyanse adelante, yo voy acá hablando con una... Dios orquestó un escenario maravilloso, le dio horas y comenzó a venir una tempestad y un viento, que eso es impresionante como Dios orquesta todo, para que ellos sintieran la necesidad, porque Dios salió de un lugar, de un milagro de los panes y los peces, y los discípulos no quedaron muy tan convencidos. Eso fue lo que pasó. Y Dios tenía que mostrárselo porque estaba formando unos hombres que lo necesita para el propósito. Es necesario que en esta noche nosotros salgamos con la fe activada, porque Dios nos está esperando para el propósito. Le compartí al pastor Luis ese otro mensaje que está parqueado sobre... Luis y yo relajamos porque dije la última revelación, no. Dios es Dios y su palabra es eterna, la misma de ayer, de hoy para siempre, pero Dios va mostrando. Yo decía, pastor Luis, yo he estado viendo que el kairos de Dios es el tiempo mío. ¿Cómo así? Me iba a decir blasfemo y fariseo. ¿Cómo así? Es que yo estoy viendo una cosa, mira. El kairos de Dios ciertamente es en el tiempo que Dios va a operar. En el tiempo preciso que Dios sabe que deben suceder las cosas. Pero dice Dios, y se acordó Jehová, y oyó Jehová a fulano, lo dice mucho. Eso es que ya Dios dijo, es el tiempo de Dios para esta sierva, Raquel, que no tenía hijos, se acordó de ella para que tuviera, y de los tantos siervos, porque el proceso que yo puse para que ella pasara, ya se cumplió. Y es el tiempo mío para ella. Pero ¿quién es que determina el tiempo? El tiempo de Dios lo determino yo. No porque yo le doy un mandamiento a Dios. Señores, Dios no tiene que estar esperando. ¿Qué hace Dios esperando si hay un propósito por delante que tiene que cumplirse? ¿Soy yo que lo detengo? Ahora, hay sin número de actos soberanos de Dios que Dios lo orquestó. Y Él dice, va a suceder en cualquier tiempo. Abraham te dará una descendencia, pero no será
hasta 400 años de esclavitud, que van a ser esclavos, que van a salir. ¿Cuándo? Bueno, cuando haya llegado la maldad al colmo de un pueblo, y tú sabes que yo la maldad la aborrezco. Tú sabes que cada vez que se ha exterminado la tierra, Sodoma y Gomorra, el diluvio, la exterminación de todos los cananeos, fue porque la maldad, cuando a mí me llega al colmo, yo no tengo ya otras cosas que un trigger que se detona y suceden cosas grandes. Es una respuesta que usted dice, ¿cómo Dios, un hombre justo, vino y sacó a un pueblo? Ese pueblo iba para afuera como quiera, porque Dios dice la respuesta, dice, no es hasta que llegue la maldad de los amorreos, que ya ellos, por ley divina, sucede algo, que este pueblo va a entrar ahí. Y va a suceder como quiera. Dios lo dijo por allá eso. Entonces, mis hermanos, dice aquí que había ocurrido eso, y cuando se acercó Jesús pasó lo mismo que Magdalena, no lo reconocieron. ¿Cómo dijeron ellos? Mateo 14, verso 26. Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero hay que saber que a cualquiera nos pasa. Pero el que tiene la intención y corazón de agradar a Dios es oveja de Dios. Y desde que oye la voz, entonces le reconoce. Entonces Jesús dijo, Jesús dijo, tengan ánimo, ahí hay algo grande que yo no sé si ustedes lo han visto. Yo soy. Ese es un nombre de Dios. Viene de un sistema, de un milagro, como que los muchachos no quedaron muy convencidos y Dios dijo, tengo que hacer algo poderoso, caminar sobre las aguas. Si era a calmar la tempestad que Jesús hubiese ido, le dice, viento, cálmate, y punto. ¿Sí o no? Vamos a meditar en eso. Si era a calmar la tempestad, ese no era que Jesús, a través de una situación de cierta importancia, quería decirle, yo soy. Dios habló como Dios. Yo soy el que soy, No teman, no tengan miedo. Porque se estaba aproximando a la formación de los discípulos. Y Dios tenía muchas cosas que hacer con ellos. Y era necesario que esa fe comenzara a activarse conforme a lo que Dios le ha dicho. Y ellos le dijo, yo soy. Y yo te aseguro que a partir de ahí los discípulos no fueron igual a lograr. Entonces, ¿quién respondió? Dice el 28. Respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú. Oiga esto. Pedro tenía un asunto. Era de un carácter difícil, negó al Señor, pero tenía algo que ojalá en esta noche nosotros podamos decirle a Dios que nos lo ponga. Si él veía que era Jesús, ese hombre quería salir huyendo para donde Jesús. Si él veía que Jesús estaba en algo, ese hombre quería salir para donde Jesús. Y Pedro tenía eso. Y si quería ponerlo por obra, Pedro fue el que oró y le dijo, levántate, le creyó a Jesús. Entonces dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro dijo, voy. ¿Cuántas veces el Señor nos dice eso? Pero no damos el paso de Pedro. Hay que activar la fe. ¿En base a qué? Dios dijo, ven. No es que yo vaya sin Él decirme ven, porque entonces, ¿qué fue lo que yo dije al principio? Que estoy tentando a Dios y me voy a ahogar. Hay que saber eso, que tenemos fe y no es malo ejercitar la fe. Pero cuando surja como una intención, como la que Dios puso en estos hombres para el templo, confírmela, trasnóchese, llévala al trono de Dios y espere en Dios, que puede durar años para contestar. Y cuando le dé la respuesta divina, acéptela con paz. O sea, pero no nos ¿cuál es la garantía de un método o el otro? O dijo Dios, o yo voy a confirmar delante de Dios, que al final la victoria está segura. Al final la victoria es segura. Entonces, Pedro en las aguas, Pedro en la resurrección de Jesús. Atiendan este pedacito, escuchen esto. Jesús apareció a María Magdalena, madre de Jacobo, a María y a Salomé. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue lo que le dijo. Lo estoy leyendo de Marcos 16. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro, le dice el Señor, y díganmele a Pedro que lo había negado, que estamos aquí, y que yo le dije, Pedro, yo voy a padecer, seré crucificado, pero voy a resucitar. Y nos juntamos allá, en tal sitio, le dijo, en el mar de Tiberia, nos juntamos allá. Dígamelo a Pedro que se está cumpliendo el asunto de lo que dijo el Señor. Nos juntamos en Galilea. Eso quizás Jesús lo dijo ese día. ¿Y cuántas cosas dice Dios aquí en la iglesia? Profecías que hay que anotarlas, mis hermanos. Incluso también hay que tener memoria porque hay profetas que se valen de lo débil y volátil de nuestra memoria. Y te dicen a ti, por eso lo dije yo hace 5 años, mentira, él no dijo nada.
Sí, lo hacen. Sí, yo hablé de eso por allá. Déjame buscarlo. Déjame ver el video, déjame ver la nota. Si usted tomó nota ese día y fue algo, debió estar ahí. La memoria hay que ejercitarla para los dos lados, para que no lo engañe y también para traer a flote las cosas que Dios ha dicho, que si Dios lo dijo, digo yo, por eso tiene que suceder. Entonces, en Juan 20, dice, Pedro fue corriendo con otro discípulo a ver el sepulcro, porque le mandaron a decir a Pedro. Oiga esto, el otro discípulo llegó primero, dice la palabra, porque corría más rápido. Oiga, señores, pero la cosa de Dios. Usted lee eso y dice, un tipo que corría rápido. Mire, hay una enseñanza que es para predicar varios mensajes. Son las 9:17, no se preocupen. Mire, ahí hay para predicar un mensaje en un fulano que es un discípulo que ni el nombre se le menciona. Ni el nombre se le menciona. Y dice, y iba corriendo porque era más rápido y llegó primero. Atiendan aquí. Y vio los lienzos, pero no entró. Verso 5, Juan 20. Y vio los lienzos. Wow, pues fue verdad que resucitó, pero no entró. Y era tan rápido que llegó primero que Pedro. Pero desde que Pedro llegó, dice el verso 6 de Juan 20. Atención aquí. Luego, ponga ese. Juan 20, verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Pedro ni siquiera sabía que él no había entrado. Bueno, lo vio afuera. Pero Pedro no le pregunta a nadie. ¿Dónde están las cosas de Jesús? Para allá va Pedro. Y pone la fe de una vez por obra y en práctica. Y dice, y entró para el sepulcro de una vez. Y vio los lienzos puestos allí. Y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrolladito en un lugar aparte. Ahí hay un mensajazo. Oiga, si este señor que entró primero hubiese visto esos detalles, ¿quiénes ven los detalles de Dios? El que se entra, el que pone la fe por obra, el que dice, yo sé que hay un proceso, pero yo me suelto en tus manos, porque no hay forma de fallar cuando obramos en tu mandamiento. Este señor, Pedro, entró y vio una serie de detalles, que no solamente el que corría rápido, cualquiera que lo hubiese visto dice, wow, resucitó. De hecho, esto debió estar aquí pegado con esta ropa, y esto está, señores, dobladito y lejos en otro sitio. ¿Y quién iba a entrar ahí a hacer eso? O sea, los detalles están de ver a Dios en aquellos que se atreven, en aquellos que tienen el corazón de estar metido en la cosa de Dios y estar cerca de Él. Dice, entonces entró también el otro discípulo. Oiga esto, porque Dios se vale de instrumentos. No de todos el mismo grado de fe. Pero si usted la tiene, juiga que le van a caer atrás. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero. Oiga, toda esa palabrita, mi hermano, es que yo me vacilo leyendo esto, porque yo veo cómo que Dios pone esos detalles. Ese primero, eso es un mundo. Te lo recuerda, oye, llegó primero y no entró. ¿Por qué? Porque no tuvo carácter, corazón, coraje, y no entró. Pero vio a Pedro y dice aquí, y creyó. Porque el propósito no es que Pedro salga siendo un líder, es que Dios vino a salvar a todos. Él se va a valer de que tiene fe y el otro que le falta un chilo empuje, el que no tiene nada, hay que predicarle, pero al final es la iglesia de Dios. Dios vino por su iglesia. Finalmente, mis hermanos, que lo he dicho 3 veces, en la pesca milagrosa, después que Jesús resucitó, cuando Jesús se manifestó en el mar de Tiberias, lo debo decir porque Jesús le mandó a decir ahorita, oye Pedro, vaya y dígamelo a Pedro que yo resucité. Y que yo le dije una vez que nos juntamos allá, en Galilea. Y dice aquí, Juan 21, un capítulo más abajo, en el mar de Tiberias, después de la resurrección, allá se juntaron. 7 discípulos estaban reunidos, luego se fueron a pescar. Ellos tenían una promesa, pero había una inseguridad. Y dice que esa noche, se hizo la noche, estuvieron un día esperando al Señor, pero no venía. Y dice que, por eso que dicen algunos, Pedro volvió otra vez a sus viejos oficios. Pedro estaba esa noche ahí, y como él era pescador, ¿usted cree que era fácil ese momento? Hay que ir al contexto, acaban de matar al Señor, son 3 días, y el Señor ciertamente resucitó, pero ya lo de ahí lo que viene es persecución, y usted no quiere decir que usted es lo de Jesús. Y además, el líder suyo ha sido muerto. Es como fracasado. Mire, uno dice porque después es lo que pasó. Pero estar ahí en ese proceso, solo los Pedros podían resistirlo.
Y aún Pedro dice, me voy a pescar, déjame ir a pescar un rato. Y dice los otros 6, que estaba medio oscuro, y un señor que lo ha matado, dice, Pedro, nosotros vamos contigo. Espéranos que nosotros vamos contigo, dice aquí. Y entonces dice que llegó Jesús. Oiga, dice que no habían pescado nada. Una gente que los 7 eran expertos pescadores, que sabían dónde que pican los peces, como dicen en el campo mío. Los peces, porque hablamos para otras audiencias que no manejan esos términos. Sabían dónde que hay abundancia de pescado para poder pescar. Entonces, no pescaban nada. Y el Señor se aparece por ahí, tal y como dijo Jehová, como dijo Jesús, y le dice, hey, hijitos, o en otra palabra, dicen otros, hey, muchachos, ¿habrán ustedes pescado algo? Saltó uno por allá, ¿qué va? No hemos cogido nada. ¿Cuál habló ahí? Oiga, dice, ok, dice el Señor, dice Jehová ahora, oiga, cuando usted hace lo que Dios dice, con precisión, como dice el pastor Carlos, escuchen con precisión las instrucciones, no son meras instrucciones. El cómo es más importante que la instrucción misma, porque Dios lo puede hacer todo. Hay cosas que ni hay que hacerlas, pero Dios lo que está haciendo es viendo en práctica su obediencia. Y si usted cree en lo que Él ha dicho, no es per se el fin mismo de las cosas. A veces, miren esto, el propósito está en el medio, no en el fin, en el proceso de Dios. Porque Dios sabe, el que sabe que Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer sin ti o contigo. Es en el proceso que se consigue ver puesta por obra la fe y la obediencia. Entonces, echen la red, dice, hacia la derecha y hallaréis. Oye, esa es a la derecha. Si la echa a la izquierda, ¿qué va a pasar? Instrucción precisa hace que al obedecer esté el éxito. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿cuál era ese? Dijo, Pedro, oiga esto. Este sí reconoce, porque hay niveles. María Magdalena vio y quizás cuando escuchó, ahí ya supo algo. Pero sin verlo, de lejos, se recostó en el pecho del Señor. El discípulo amado, dice aquí, el discípulo amado, Juan, dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Lo reconoció. Simón Pedro, es el Señor. Oiga esto. Cuando Pedro oyó que era el Señor, que andaba medio sin ropa porque estaba pecando, dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y le cayó atrás a Jesús. Juan reconocía más la voz del Señor, pero Pedro había que sacarle su plato aparte. Donde quiera que Pedro veía que estaba Jesús o lo de Jesús, Pedro salía huyendo para allá. Pedro no había, ni esperó de que el otro no entró, ni esperó Juan, ¿tú crees que es ese? No. Desnudo salió para donde Jesús. Falló, lo negó. En un momento Dios lo reprendió, pero Dios eligió a Pedro dentro de los 12, habiendo tanto que le siguen. ¿Usted cree que fue fortuito? Que fue al azar. Fue, mis hermanos, porque todo lo que se escribió para enseñanza nuestra se escribió. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros activemos nuestra fe. Debemos activarla, pero que sea en base a lo que Dios ha dicho. Todo lo que vimos ahí fue mandamiento que Dios le dio. Ahora, ¿qué queda de nosotros? Uno, que no tengamos memoria borrosa para ver lo que Dios nos ha dicho. Si usted tiene que anotar, anote. Si tiene que mandárselo a un grupo, mándeselo. Pero la otra cosa, que dispongamos el corazón. Y cuando estemos en el proceso, que confiemos en Dios. Ahí es que se va a poner la fe puesta por obra. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a... Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano.
Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.